8:08 de la mañana en Canarias. Entrevista de la mañana que pasa por un tema que, fíjense, entre pactos, negociaciones, intentos de investidura en Madrid, el pacto de las flores en Canarias, las elecciones, pues a lo mejor ha quedado difuminado, quizás difuminado dentro de esta maraña de titulares informativos que tienen que ver con la política y con las negociaciones, pero es un tema que sigue estando ahí y que sigue movilizando al colectivo, y ahora lo van a entender, de pensionistas. Tenemos en los estudios de Radio Club Tenerife a Domiciano Sandoval, que es el portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Señor Sandoval, muy buenos días. Hola, buenos días. Entre elecciones, pactos e investidura, ¿estamos dejando de hablar del sistema público de pensiones, de las reclamaciones del colectivo de pensionistas? Bueno, yo creo que en cierto modo debe de haber algún tipo de instrucción, ¿no?, para que se haya hecho este agujero negro en un tema tan importante para la sociedad española, pero nosotros procuraremos de que no se difuminen las protestas de los pensionistas, haremos todo lo posible. Está estos días en Canarias, en Tenerife. Este miércoles hay un acto de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, aquí en la Salamaca, en Santa Cruz de Tenerife, para hablar sobre el futuro de las pensiones. Mañana también van a estar, por lo menos, intentando que sea visible su presencia en la Constitución del Parlamento de Canarias. La pregunta sigue siendo, yo creo que la misma desde que ustedes se movilizaron. ¿Es viable el sistema público de pensiones? Y tanto que es viable, y tanto que es viable. Lo que pasa es que no quieren que sea viable. Nosotros estamos enfrentándonos al mayor poder que hay, que es el poder económico, el poder de la banca, que lo que intenta es captar los 140.000 millones de euros que mueven las pensiones públicas para hacer con ellos pues lo que quieran, porque es muy cómodo que un trabajador con 30 años o 26 años que empieza a trabajar, empiece a poner un dinero allí, y el banco de turno donde pone el dinero puede hacer con ese dinero lo que quiera hasta que él se jubile. Y aparte te están cobrando una comisión de un 1,5%. Ahora me parece que el Banco de España se lo ha hecho bajar un poco. Pero eso significa que al final del ciclo, cuando esta persona quiere recuperar los depósitos que ha hecho, el banco se ha quedado con un 33%. Y aparte, pues que no son rendibles. O sea, el problema es que lo que quieren los bancos es captar el dinero público. Es el capitalismo puro y duro. O sea, voy a ser un poco de abogado del diablo. Voy a intentar defender esa postura para ver los planteamientos de la asociación. Muchos analistas hablan de aumento de los pensionistas, del número de personas que llegan a ese momento de la vida en los próximos años. Además, estos días veíamos que la natalidad en nuestro país está por los suelos. Sueldos como los que tenemos ahora, trabajos precarios. ¿Sigue siendo viable el sistema con esta realidad? Bueno, es que lo que tienen que hacer es mejorar el mercado laboral. Eso es inevitable, ¿no? Es la clave. Pero nosotros no nos preocupa mucho los trabajadores que hay por pensionista. Nosotros miramos la producción que hacen los trabajadores por pensionista. Un trabajador hoy en día, además está todo mecanizado y automatizado y robotizado, un trabajador hoy en día produce 20 veces más que producía un trabajador hace 30 años. Hay un ejemplo que es clarísimo, que es el ejemplo de la agricultura. En la década de los 70, trabajaba en agricultura el 23% de la población española y hoy trabaja un 3%, ¿no? Y puedo poner cantidad de ejemplos de fábricas que están totalmente robotizadas, que tienen, por ejemplo, SEAT. SEAT yo la he conocido con 35.000 trabajadores en Martorell, hoy tiene 12.000, fabrica 20 veces más coches que fabricaba y los coches son 3.000 veces más caros que eran antes, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hablar es de productividad. Lo que no se puede decir es que no hay dinero para pensiones en un país donde se regalan 65.000 millones a la banca, donde se rescatan autopistas, castores, se hacen autovías que no tienen solución, se hacen aeropuertos que están inutilizados, se hacen kilómetros de AVE para que vayan 5 pasajeros y hablar de que no se tienen dinero para las pensiones públicas. Pero además, es que a más INRI de todo esto, estamos en una crisis, nos dicen, desde hace 10 años, en la que España está creciendo al 3% de Producto Interior Bruto anual. El 3% de Producto Interior Bruto son 36.000 millones de euros, ¿no?
y tenemos un déficit fiscal con Europa de 7,5 puntos de Producto Interior Bruto. Entonces, que nos digan que no hay dinero, vamos, pues, suena un poco a cuento chino, ¿no? Entonces, ¿esto es un problema de intención política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto es un problema de que la economía se ha puesto encima de la política y los políticos están muy supeditados al interés económico y hemos pasado de una economía productiva a una economía especulativa donde todo el mundo lo que quiere es ganar dinero rápido y fácil y así no se puede funcionar. ¿Qué va a pasar con el Pacto de Toledo? Porque la legislatura pasada, que bueno, hasta que se... No sé si la legislatura pasada, mejor dicho, quedó en el aire, no quedó el acuerdo... No quedó en el aire, no. El Pacto de Toledo, nosotros nos hemos opuesto siempre a la comisión del Pacto de Toledo y el Pacto de Toledo no sigue adelante porque hubo un grupo político que no estaba de acuerdo con las recomendaciones que ese Pacto de Toledo hacía al gobierno sobre el sistema público de pensiones 3 días antes de disolverlas. ¿Qué grupo político? Podemos, Unidos Podemos. La comisión hacía una serie de recomendaciones con las que no estábamos en absoluto de acuerdo y por eso no hubo unanimidad. Nosotros no estamos de acuerdo con la comisión del Pacto de Toledo porque es una comisión oscurantista donde lo que se discute nadie lo sabe, lo único que hace son recomendaciones, o sea, no puede intervenir de una manera directa en el tema de las pensiones. Y nosotros lo que queremos es sacar el sistema público de pensiones del debate político. No puede ser que cada vez que hay elecciones jueguen con los pensionistas o subimos las pensiones si nos votáis o si no nos votáis. Las pensiones y los derechos sociales deben de estar por encima de todo eso. Porque después de las últimas reformas y de los últimos anuncios, ¿cuál es la situación ahora mismo? En el año 2019 creo que sí estaba reflejado ese IPC. Sí, 2020, si no me equivoco... No hay nada. No hay nada. No, a partir del próximo año, ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay nada. O sea, lo más urgente, las 2 medidas que nosotros exigiríamos al gobierno cuando se constituya, porque esto está, todo parece ser en el aire, pero las 2 primeras medidas que exigiríamos al gobierno sería que eleve la pensión mínima al mismo precio que está el salario mínimo interprofesional, para que paulatinamente, después a medida que suba el salario mínimo interprofesional, suba la pensión mínima hasta igualar los 1.084 euros que nosotros pedimos, porque lo dice la Carta Social Europea, que es el mínimo vital para poder vivir en España. Y la segunda medida es que de inmediato se comprometan a que las pensiones públicas suban cada año, como dice el artículo 50 de la Constitución española, el índice de precios al consumo. Esas serían las 2 primeras medidas. Después ya hablaremos de toda una batería de medidas a corto plazo, medio plazo y largo plazo que le planteamos a la señora ministra en funciones el día 31 de julio del año pasado. Algunos economistas, algunos analistas, incluso algún portavoz político ha puesto sobre la mesa la bajada de las pensiones máximas para subir las pensiones mínimas. ¿Qué les parece? El reparto de la miseria. Vuelvo a repetir lo mismo que decía al principio. Un país que tiene las políticas que hace, donde ha gobernado un partido que tenía 1.000 cargos públicos encausados por temas de corrupción, que rescatamos la banca con 65.000 millones, que hemos hecho kilómetros y kilómetros de AVE que no sirven absolutamente para nada porque lo utilizan 5 personas. Uno, por ejemplo, citaré un AVE, el de Huesca, ¿vale? Una línea de AVE que llega a Huesca que no sirve para nada. El aeropuerto de Castellón, el otro aeropuerto de Almería, etcétera, etcétera. Hombre, no nos pueden hablar de que nosotros seamos los culpables y pongamos a la gente que cobra las pensiones más caras que repartan el dinero. No, lo que se ha de hacer es sacar el dinero a los que lo tienen. Y para eso se necesita una reforma fiscal que realmente haga que paguen los que tienen dinero. Porque es que la sociedad española hoy en día se mantiene con un reparto de impositivo totalmente insostenible. O sea, el 86% del sostenimiento de la sociedad, el 86% lo aportan el IVA y el IRPF. Y el resto lo aportan los impuestos subalternos, estos, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, y el 6 o el 7% lo aportan las empresas. Eso no puede ser.
Hablaba antes de las pensiones mínimas. Aquí en Canarias, ya lo sabe porque seguramente Ramón Afonso, que lo tenemos por aquí, se lo ha comentado, tenemos un problema con las pensiones no contributivas. El ratio de pensiones no contributivas en Canarias por pensionistas es el más alto de España. Y aquí se habla mucho de subir esas pensiones, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de pensiones por debajo de los 400 euros. ¿Ustedes creen que habrá posibilidad de revertir esta situación? Y tanto que la hay. Hubo una oposición feroz a la única medida que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, que ha sido subir el salario mínimo de golpe de 750 euros a 900 euros. Porque decían que eso incidiría en el mercado laboral y todavía generaría más empleo. Y hoy se ha demostrado que subir ese salario mínimo ha repercutido en la creación de 40.000 puestos de trabajo más. Pues una cosa semejante pasará si suben las pensiones mínimas, porque subirá automáticamente el consumo de unas personas que hoy en día no pueden gastar absolutamente nada porque no se pueden ni siquiera medicar. O sea, hay personas que tienen que elegir entre medicarse o comer. Y entonces así no se puede crear puestos de trabajo, ¿no? Hace unos días la IRED decía otra cosa que es que, vamos, no sabe uno cómo entenderlo, que los pensionistas, hay un número de pensionistas determinado que gana más que los trabajadores actuales y entonces tendrían que los medicamentos pagarlos en consonancia lo que ganan los trabajadores con lo que ganan determinados pensionistas. Hombre, nosotros no somos culpables de que el mercado laboral esté en la situación que esté. Eso se solucionará creando trabajo de calidad y creando empresas que produzcan trabajo de calidad, no creando puestos de trabajo de 3 días de contratación y salarios de 600 euros, ¿no? Porque entonces ni vivirán los unos ni vivirán los otros. Si lo que quieren es llevarnos a la esclavitud del siglo XXI, pues entonces eso sí que es correcto, pero no creo que este país yo por lo menos haré todo lo posible para que no vaya en esa dirección. ¿Apuesta usted, señor Sandoval, porque las pensiones sean financiadas vía directamente presupuestos generales del Estado? Nosotros apostamos por lo que había antes de firmar el Pacto de Toledo. Las pensiones públicas se han de financiar por las cotizaciones sociales y empresariales, porque lo contrario sería quitar a las empresas de cotizar, o sea, retirarles otro impuesto, otra base impositiva, y donde no lleguen esas cotizaciones sociales y empresariales, que el Estado aporte la parte correspondiente si no llegan, porque el responsable de hacer las políticas de empleo y de que el empleo mejore es el Estado. Y por lo tanto el Estado se debe hacer responsable de si no llegan las cotizaciones sociales. Este país puede mantener un sistema público de pensiones de reparto perfectamente con un mercado laboral que tenga un desempleo de entre el 8 y el 10%, pero no lo puede mantener con 3 millones de parados, con salarios de 600 o 700 euros y con contratos laborales de días o de semanas. Y eso es el Estado, el gobierno, los gobiernos de turno, los responsables. Por lo tanto, si no llegan, lo dice el artículo 50 de la Constitución. O sea, ahí nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros demostramos en su día que el no hay dinero era mentira. Apareció el dinero con un pacto PNV-PP y ahora vamos a cambiar el paso y vamos a exigir que eso es un derecho y los derechos se pagan. Lo mismo que se paga la sanidad, se paga la educación, se paga el ejército, se paga la Casa Real, se paga todo eso que no tiene déficit, se han de pagar las pensiones. ¿Qué le parece en estos días de negociaciones donde se está hablando más de ministerios y de cargos intermedios que de, por ejemplo, pensiones y el problema de pensiones? ¿Ha dejado este problema de estar en la agenda política a la hora de negociar un acuerdo programático? ¿O ustedes siguen estando ahí forzando por lo menos la situación para que se hable de este tema? A mí me parece sencillamente vergonzoso que se tarden 4 meses en constituir un gobierno en un país con los problemas que tiene y mientras los problemas de los ciudadanos siguen aumentando, mientras se sigue expulsando familias de su casa porque no pueden pagar el alquiler, mientras siguen aumentando las listas de espera que están originando muertos y mientras siguen los problemas de la gente del día a día. Y que se tarden 4 meses en negociaciones y pactos entre partidos políticos que no miran en absoluto los problemas de los ciudadanos de la calle, sino los puestos de los sillones que van a ocupar y la forma de ocupar poder. ¿Sienten ustedes que después de las elecciones se han olvidado de los pensionistas?
vamos a hacer que no se olviden de los pensionistas. Nosotros vamos a hacer que no se olviden de los pensionistas. Ya estamos preparados para ellos. Le vamos a dar un margen de confianza si es que se constituye el gobierno para ver si empieza a tomar medidas en la línea que yo decía antes, de tomar esas dos medidas, y si no, vamos a hacer que no se olviden. ¿Van a volver a las movilizaciones? No, es que las movilizaciones no las han dejado. No las vamos a dejar. Nosotros estamos ahora en los sitios donde vamos de descanso, porque los abuelos tienen a los nietos de vacaciones, evidentemente es más difícil concentrarles y movilizarles. Vamos a llegar a los sitios de descanso a informar a la gente de cuál es la situación y a convencer a la gente de toda esa mentira que nos han contado de que el sistema público de pensiones no se puede sostener. Y evidentemente vamos a empezar en septiembre, vamos a empezar mucho más fuertes de lo que estamos, más organizados y mejor organizados. Los trabajadores de hoy en día, hablo de esa generación que ahora mismo tiene 30, 40 años, muchos están apostando, señor Sandoval, por lo que usted decía antes, por ese plan de pensiones privado. ¿Qué le diría a los que apuestan por ese plan de pensiones privado para cubrirse las espaldas? Porque aquí hay un mantra que se ha repetido, mejor dicho, en los últimos años de yo no voy a tener pensión. Esa generación de 30, 40 años que te dice yo no voy a tener pensión. ¿Qué le diríamos a esa generación? Que no lo hagan, que no hagan un plan de pensiones privados. No es para nada rentable hacer un plan de pensiones privado. Para tener el día de mañana una pensión de 800 euros, desde que les llegue a la jubilación reglamentaria, tener una pensión de 800 euros hasta que ellos mueran, tendrían que depositar en la entidad financiera 275.000 o 280.000 euros. Y si quieren una pensión pública de 2.300 o 2.400 euros, no llega a 2.300 porque con el descuento del IRPF la pensión máxima se queda en 2.100 y pico, 2.200, que hay muy pocas. Para llegar a esa pensión tendrían que depositar en la entidad financiera 750.000 euros. ¿Alguien se puede creer que con los salarios de este país puede tener mañana una pensión privada que le permita vivir dignamente? Si se lo creen, están completamente equivocados. Precisamente porque no se abren pensiones privadas, por eso el gobierno trata de favorecerlas al máximo y por eso se aprobó el 4 de abril en el Parlamento Europeo el Plan Europeo de Pensiones Individuales, que lo que trata es de dar más deducciones fiscales para promocionar esas pensiones. Pero eso es la ruina para el que lo haga. O sea, eso para la gente, el trabajador que gana 4.000 euros al mes, pues sí, está bien porque tendrá la pensión pública y podrá tener una pensión privada, pero para el trabajador que gana 1.200 o 1.300, que no lo haga porque mal negocio va a hacer, la verdad. Bueno, pues pendientes del acto que van a tener mañana en la Constitución del Parlamento, esa rueda de prensa, también del acto que van a tener el próximo miércoles en la Sala MAC de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Robaina, a partir de las 6 de la tarde. Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Hoy por Hoy La Portada. Muy buenos días. Gracias a vosotros y último consejo para esos trabajadores que se unan a la marea pensionista y a la Coordinadora Estatal en vez de abrir pensiones privadas. Muy bien, pues queda esa reflexión final. Señor Sandoval, muy buenos días. A vosotros, gracias.